Buenas noches, maestro. La Secretaría de Estado y su titularidad. Como funcionario administrativo, el secretario de Estado tiene la facultad para ejercer potestad jerárquica, implicar ser titular de un órgano centralizado y ejecutar leyes y reglamentos que corresponden en su ámbito complementario como funcionario público. Y es que aceptamos la división de la actuación administrativa en política administrativa. Cumple con ciertas tareas que la Constitución, las leyes y la costumbre establecen: informar anualmente al Congreso de la Unión, comparecer ante algún asunto de iniciativa en el ramo en refrentar los actos presidenciales, integrar el acuerdo colectivo para efectos del artículo 29 constitucional. El refrendo afirma que el secretario del Estado que deben contener los reglamentos, decretos y acuerdos presidenciales en unas pocas notas parlamentarias que posee nuestro sistema jurídico político, el cual, según quedó establecido en ese tipo presidencial, existen diversas teorías que explican la naturaleza del refrendo: acto solidario, el acto de certificación y el acto netamente secretarial. El secretario de Estado como funcionario administrativo. Hemos dicho que el secretario de Estado, en su carácter de funcionario administrativo, encabeza un órgano centralizado, por lo tanto es colaborador directo del presidente y ejerce facultades derivadas de la potestad jerárquica dentro de su dependencia. Este funcionario ha de aplicar todos los ordenamientos jurídicos necesarios para el ejercicio de las facultades de que está investido en determinadas materias. Los antecedentes más remotos de la Procuraduría General de la República, concretamente a su carácter del Ministerio Público, se dan en el decreto vigente en virreinato, en el que encontramos a los llamados fiscales, funcionarios públicos facultados para procurar justicia y perseguir delitos, y los cuales dependían de la Real Audiencia. Las constituciones políticas del siglo pasado regulan la presidencia de un fiscal, integrante del Poder Judicial y del del Ministerio de la Suprema Corte. La llamada Ley Lares de 1853 utiliza la expresión Procurador General de la Nación. La Ley de Secretarías del Estado de 1891 asignó lo relativo al Ministerio Público, la Secretaría de Justicia e Institución Política. En mayo de 1900 se reformó la Constitución de 1857 para excluir la Procuraduría General de la República para el Poder Judicial de la Constitución de 1917, previo existencia del artículo 102, el cual le daba alguna autonomía. Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo primero, establecía claramente que la Procuraduría General de la República integraba, entre otros, la centralización administrativa. Su artículo 4 mencionaba al procurador como consejero jurídico del gobierno federal para la actuación de los denominados gabinetes. Puede ser llamado ese funcionario. Al lado de este aspecto orgánico, en el cual efectivamente la Procuraduría se encuentra dentro del Poder Ejecutivo, existe una tradición de siglos de considerarla dentro del ámbito judicial, y según veremos algunas de sus acciones que son materialmente de naturaleza jurisdiccional y más de carácter administrativo. En tanto, el colaborador directo del jefe del Poder Ejecutivo, del Procurador General de la República,
asume una serie de tareas de carácter político, las cuales hemos citado en el tema 18, propósito del secretario de Estado, el cual el carácter jurídico del procurador resulta en verdad difícil. Reparar lo administrativo y político y de lo jurídico, pero puede mencionarse que encabeza un órgano centralizado federal, su calidad de jefe del Ministerio Público y de su dependencia, en la principal titularidad de la acción penal y que invertir en cualquier procedimiento judicial en el cual la Federación sea parte interesada. 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y no haber optado a otra nacionalidad. Tener cuando menos 35 años cumplidos el día de su designación. 3. Contar con una antigüedad mínima de 10 años y de haber obtenido el título de licenciado en Derecho. 4. Gozar de una buena reputación y no haber sido condenado por un delito doloso. De conformidad con lo anterior, la Procuraduría realiza la función administrativa tanto que orgánicamente forma parte del Poder Ejecutivo. También es oportuno decir que buena parte de sus tareas tienen relación formal y materialmente que la función jurisdiccional, llegarse a pruebas y a solicitar órdenes y a presión, procurar justicia pronta y expedita, etc. El Procurador General de la República ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el personal de la Procuraduría para la atención de los asuntos que comprenden a la Procuraduría General de la República y del Ministerio Público de la Federación, conforme a las disposiciones aplicables del Procurador General de la República, y se auxilia de subprocuradores, oficial mayor, visitador general, coordinadores, titulares de unidad especializada, directores generales, delegados, titulares de órganos desconectados, agregados, agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial y oficiales ministeriales y visitadores y peritos. Directores, subdirectores, subagregados, jefes de departamento, titulares de órganos y unidades de técnicos y administrativos centrales desconcentrados, además de servidores públicos que encabezan claramente la ley orgánica y procuraduría y otras disposiciones. Desde casi 7 siglos de la fundación en México, en Teotitlán, como cabeza del Imperio Azteca, el territorio de hoy ocupa el Distrito Federal, no perdido el ápice de la importancia de la República y su desarrollo, pasado por el momento en el que fue el centro más poderoso del virreinato y del Nuevo Mundo. Consumada la independencia española y luego cuando constituye el capital naciente del Estado, al culminar la lucha por la independencia, el 20 de febrero de 1837, por medio del decreto del Distrito Federal, se incorporó el Departamento de México, el que imprimió una pauta de corte centralista. La Constitución de 1857 restauró en definitiva el federalismo mediante el establecimiento del gobierno del llamado territorio del Distrito Federal, gobierno que se basa en ayuntamientos, de modo general su carácter de órgano de administración pública central. El Departamento de Distrito Federal estuvo contemplado en las diversas leyes de las secretarías y departamentos de Estado. En la Ley Orgánica de la Administración Pública, a partir del 25 de noviembre de 1993, mediante la reforma constitucional, se inicia una serie de cambios tendientes a dotar ciertos niveles de autonomía al poder público del capital del país.
El Distrito Federal es una parte de una entidad federativa de su diéresis, el cual constituye el Estado autónomo que pueda durarse al mismo tiempo de la Constitución local, tenga un Congreso propio y designe todos los gobernantes locales mediante sufragio universal y directo. La Carta Magna lo define, indica que la Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos mexicanos.